Buenos días, comenzamos entonces con un nuevo encuentro, esta vez de Teleuci Kinesio, que no es solamente para kinesiólogos, si bien está orientado por un perfil desde el rol del kinesiólogo en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, sino que es un material útil tanto para el resto de los integrantes y profesionales del equipo de salud, la enfermería, médicos, y bueno, hoy tenemos a la doctora Pauletti y a la doctora Diegues, que se van a presentar, el doctor, perdón, el kinesiólogo Dardo Fraquia, y ellos nos van a contar un poco de qué se va a tratar o qué orientación va a tener este encuentro que ya estamos comenzando. Bueno, buen día a todos. Un gusto empezar este espacio desde el punto de vista de la kinesiología y la comunicación con todas las sedes del interior del país. Es un proyecto que venimos intentando desarrollar ya hace un par de años, que bueno, por diferentes motivos, valga pandemia de por medio y otras cuestiones, no pudo iniciar, pero creo que hoy es el comienzo y en este caso, bueno, tengo el honor de presentar a las kinesiólogas Lelis Pauletti y Georgina Diegues, que son kinesiólogas de planta de la unidad de quemados del Hospital Garrahan. Además, ambas son, Lelis es adherente de la Asociación Argentina de Quemados y Georgina es secretaria general de dicha asociación. Así que bueno, son una serie de 2 charlas. En el día de hoy se abordará el paciente quemado en la etapa aguda. Así que bueno, un placer estar con ustedes y las preguntas para el final seguramente. Lelis. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Lelis, ella es Georgina, la que habla es Lelis. Como dijo bien Dardo recién, vamos a empezar a hablar un poco de la etapa aguda. Entendemos que por ahí no todos tienen manejo o por ahí no es algo cotidiano atender pacientes quemados, así que las preguntas que tengan las resolvemos al final de la charla, así podemos ver todo. Bueno, como para empezar queremos mostrarle lo que es la unidad de quemados de acá del Hospital Garrahan. Contamos con una terapia que tiene 6 camas, que están aisladas, que tienen cada una calefacción propia. Al final del pasillo se ve que está la puerta del quirófano, hay un quirófano interno para evitar un poco el cruce de infecciones, el cambio de temperatura, en un traslado, obviamente. También tenemos una habitación con una balneoterapia, en donde también los pacientes que ya no entran secuencialmente a quirófano, en otra etapa que es la que por ahí vamos a ver más la próxima reunión, usan más la balneoterapia en la parte de cuidados intermedios, que es en la última foto, que se ve que hay 8 camas. Son 4 habitaciones, hay veces que por temas de aislamiento, de infectología, hay pacientes aislados, pero bueno, también justamente son cerradas. Y también la parte de intermedia tiene ingreso a lo que es quirófano. El ingreso puede ser tanto por terapia o por intermedia, justamente para evitar lo que mencionaba anteriormente. Bueno, y también para arrancar, nunca está de más hablar un poco de lo que es el equipo interdisciplinario. Acá tenemos la suerte de estar todas las áreas en permanente comunicación. Tanto el equipo está integrado por el médico terapista, el equipo quirúrgico, kinesiología, enfermería, nutrición, psicología, asistente social y por sobre todo la familia, que es a quienes les vamos educando desde el momento prácticamente cero, primero explicándole toda la terapéutica y después para la terapéutica para llevar al hogar. Después también depende de lo que requiera el paciente, obviamente hay otras especialidades como endoscopía, oftalmología, que también acá tenemos también la suerte de tenerlo y poder consultar rápidamente. Justamente siempre hablamos de que la clave es el trabajo en equipo, que todos aprendemos de todos en todas las situaciones, nos complementamos y la idea del objetivo es siempre sacar el paciente adelante. Lo que no ve uno, lo ve el otro y de forma integrada. Así que eso es lo más importante.
Y bueno, como para comenzar, acá ponemos unos ejemplos de pacientes cómo nos llegan. Nosotros atendemos pacientes grandes quemados por lo general, que son más del 30% de superficie corporal quemada. Vienen de todos lados del país, por ahí son los pacientes más complejos, de más superficie comprometida, como mencionaba anteriormente. Así que a veces nos vienen como muy vendados, para evitar pérdida de temperatura, para tener cuidado, a veces por desconocimiento o por lo que fuere, y los vemos así vendados. Entonces, lo importante y lo que siempre en primera instancia todo el equipo tiene es vendarlo y ver cuánto es realmente el porcentaje y calcularlo para la reanimación, para las curaciones, para ver qué profundidad es. Entonces, con todo un panorama del paciente en su situación inicial, se puede ir armando el plan de trabajo. También nos pasa que vienen pacientes como derivados de muy lejos y muchas veces por la propia derivación no están del todo bien humidificados, y si están con un síndrome inhalatorio, los vemos, la parte de kinesiología hablando, ¿no? Específicamente, lo vemos rápidamente para tratar de sacar las secreciones y que no se tapice el tubo, que no haya ninguna complicación respiratoria. Los devendamos y nos encontramos a veces con este tipo de paciente, que como ven acá, es un paciente más del 30% de superficie corporal quemada, está edematizado, por ahí se puede ver por los genitales cuando uno desconoce si es más gordito o más flaquito. Los genitales es una buena forma de referencia para darse cuenta. Lo vemos que ya fue intervenido, que tiene unas escarotomías en los miembros inferiores y superiores, que son las incisiones que tiene ahí laterales en los miembros, justamente porque al ser una quemadura circular puede generar un síndrome compartimental. Entonces ya viene con esa intervención que es de urgencia desde el lugar donde lo recibieron primeramente. Vemos que es una quemadura profunda, por ahí es una obviedad, pero viene bien repasarlo. Sabemos que tenemos a grandes rasgos 3 tipos de quemaduras: una más superficial, que es la A, una que compromete la epidermis, una de segundo grado, que es intermedia, que es la AB, que compromete ya la dermis y puede ser la capa más superficial o la profunda, y una quemadura más profunda que compromete las 3 capas de la piel, que son las que vemos más encartonadas, más blancas, como, no sé si se puede marcar de alguna forma. ¿Con el mouse? Ahí, que esta la vemos más profunda, esta ya es una intermedia, que la vemos más blanquecina, pero media rojita, y alguna más superficial es este mouse acá. Por ahí esta puede llegar a ser un poquito más AB, digamos, un poquito más superficial. Es importante esto, es justamente que nos quede claro de siempre descubrir al paciente, verlo, ver qué tipo de quemadura tiene y cuánto es su extensión para el cálculo, y ver si no nos estamos salteando algún síndrome compartimental más. Bueno, con respecto, vamos a ir como por partes, así vamos de forma ordenada. Con la parte respiratoria, en la etapa aguda, según la etiología, según la anamnesis que se hace, si hay algún familiar o algún vecino o la persona que sacó al paciente del incidente, vamos a sospechar de síndrome inhalatorio o no. ¿Cuándo sospechamos del síndrome inhalatorio? Cuando el siniestro es en un espacio cerrado, por ejemplo en un incendio de vivienda, cuando vemos nosotros al paciente con cambios inflamatorios en la mucosa, lo vemos con estridor porque tiene edema en la vía aérea alta, está taquipnéico, difónico, obviamente esto sí está consciente, ¿no? Sí, hay veces que no están conscientes. Vibrisas nasales y pestañas quemadas, que tiene quemadura facial, el esputo es carbonáceo y tiene alteración de la conciencia. Por ejemplo, acá vamos a ver una foto en donde veíamos las diferentes cuestiones que hablábamos recién. Pestañas quemadas, las vibrisas nasales quemadas, cara quemada, y por la etiología sabíamos que era un incendio de vivienda, que también va a depender de cuánto tiempo estuvo
por ahí hay veces que pierden la conciencia y quedan mucho tiempo encerrados, entonces no va a ser lo mismo que uno que salió rápido, se incendió la vivienda, pero lo sacaron enseguida, entonces no estuvo mucho expuesto al humo. Entonces son cuestiones que uno ya le va dando un poco la idea de sospechar que está inhalado o no. Esta nena claramente estaba inhalada. Y así es como, por ejemplo, lo que mencionaba recién, vino un paciente de una derivación larga, con el tubo todo tapizado, con un esputo carbonáceo, que son moldes, ahora vamos a hablar un poco de eso, de moco, que son muy espesos y tapizan el tubo y obviamente genera una complicación respiratoria que básicamente no le pasa el aire, ¿no? En cualquier paciente con síndrome inhalatorio vamos a ver que va a disminuir la compliance pulmonar, va a haber obstrucción de las grandes y pequeñas vías respiratorias porque existen estos detritus propios de la lesión, de la injuria por la quemadura, hay descamación epitelial, hay fibrina, hay secreciones, por lo tanto el clearance mucociliar no va a estar, no va a ser suficiente, las cilias no dan abasto para limpiar todas estas secreciones. Entonces, ¿qué me va a predisponer? A telectasias o microtelectasias, que eso también al ventilarlo me puede llevar a un barotrauma. Así que son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Muy bien. Como tratamiento, nosotros como tratamiento a nivel de equipo se hace la nebulización con heparina, justamente para romper con estos tapones de fibrina. Se hace broncodilatadores según la necesidad, si el paciente está obstruido se pueden implementar. Hacemos kinesiología respiratoria desde el momento que llega el paciente, sea derivado del momento cero, y los médicos están con todo lo que es el balance hídrico. Con respecto a lo que es el tratamiento kinésico, nosotros lo que hacemos es bolseo, por lo general, para poder movilizar las secreciones con nuestras manos, con diferentes técnicas. Utilizamos mucha instilación con solución fisiológica y aspiración, tanto del tubo como de fauces, de nariz, y mantener siempre todo lo que es la vía aérea lo más permeable posible. Así que lo vamos haciendo de forma reglada, en conjunto por lo general con enfermería. En primera instancia, sabemos que un paciente quemado requiere oxígeno al 100%, siempre está intubado en caso si hay signos de obstrucción de la vía aérea y si hay un riesgo de edema progresivo o insuficiencia respiratoria. Siempre como por lo general son pacientes que a nosotros nos llegan de traslados por lo general largos, vienen intubados porque cuando a uno le da un poco de duda, la verdad que es preferible intubarlo que en la mitad del camino, por ejemplo, tenga una obstrucción de vía aérea y la va a pasar muy mal el paciente y quien lo acompañe. Así que eso es algo que a tener en cuenta y a evaluar bien antes de derivar un paciente. Y siempre pensar en una ventilación protectiva, porque como dijimos anteriormente, son pacientes que tienen atelectasias o microatelectasias y los pulmones obviamente van a estar heterogéneos, ¿sí? La ventilación va a estar heterogénea. Acá en las fotitos les mostramos lo que hablaba primero de la nebulización con heparina. Ahora por suerte tenemos este sistema que es el mesh, que lo podemos poner online tanto en la rama inspiratoria como en la carcasa, que la verdad que está buenísimo porque disminuye las partículas, entonces tiene mejor impacto en la vía aérea. Antes usábamos algo más casero, con lo que teníamos, que era una pieza en T, con la parte, ¿cómo se dice? El vasito de nebulizador. Ahí está. Pero bueno, ahora con este sistema, la verdad que es algo bastante nuevo para nosotros, así que ya lo implementamos con 2 pacientes y nos fue muy bien. Muy bien. Para continuar con el tratamiento respiratorio, lo que vimos hasta recién es un poco hablar más que nada de lo que es el síndrome inhalatorio. Pero también no quita que hay pacientes que no están inhalados y obviamente están como con son pacientes muy complejos, que por ahí necesitan reanimación, necesitan muchas drogas y demás, así que van a estar ventilados y después también tenemos que considerar que son pacientes que ingresan mucho a quirófano. Entonces son pacientes que tienen mucha anestesia, analgesia, obviamente bastante alta.
Así que a veces ciertos sistemas nos ayudan a lo que es la asistencia post-quirófano y post-extubación, más allá de que esté inhalado o no. Por ahí ya resolvió lo inhalatorio, igualmente por ahí por la debilidad muscular propia de un paciente quemado, debilidad por estar mucho tiempo en UCI, necesita justamente algún apoyo en algún momento. O por la propia anestesia, que por ahí necesita todavía despertarse un poquito después de un quirófano. La BNI es un aliado para nosotros y siempre lo tenemos ahí cerquita por las dudas. Ahora vamos a ver un poquito todo lo que es estos vendajes y qué hacemos, pero justamente no es impedimento que haya una cara quemada para que nosotros usemos diferentes dispositivos. Vemos que ahí tenemos una máscara de ventilación no invasiva, una Total Face, directamente sobre un vendaje que nosotros hacemos, que después lo voy a mencionar, que es con una venda elástica semipermeable, autoadherente, y que lo más importante que tiene que quedar de esto es que uno protege el lecho cruento, el lecho que está quemado. Entonces no es impedimento que le podamos poner una mascarita de BNI cualquiera sea. Nosotras elegimos por lo general la Total Face porque es una máscara que justamente distribuye los puntos de apoyo en toda la cara. En cambio una nasal o una oronasal, por lo general lesionan ya en cualquier paciente, vemos que por ahí lesionan el puente nasal en un paciente quemado que tiene una piel muy nuevita o que está cruento, es más probable que lo lastimemos. Igual cada uno se adapta para diferente situación y tenemos todos tipos de máscara y de acuerdo al paciente la utilizamos. También usamos alto flujo, como se ve en la bebé, y que después le vamos a hablar, pero tenemos la ferulita, la máscara de presoterapia, que es la que les mencionaba anteriormente, con el apoyo del alto flujo y todo usándolo al mismo tiempo y sin ningún tipo de problema. Y después siempre contamos con las maniobras kinésicas, que ninguna es mágica, digamos, pero siempre tratamos de ir complementando y viendo lo que necesita el paciente. Si cough así, si tos kinésica, aspiración, de acuerdo a lo que necesite, evaluando al paciente, lo vamos utilizando como para favorecer la eliminación de las secreciones. Acá tenemos una pregunta, la leo, ¿cómo indican la preparación de las nebulizaciones con heparina? La leo fuerte, perdón. ¿Cómo indican la preparación de las nebulizaciones con heparina? ¿Hasta cuántas veces por día se puede realizar? ¿Y por cuánto tiempo se recomiendan sostener? Nosotros acá en el hospital se utiliza durante 7 días, se hace cada 8 horas y después se va evaluando de acuerdo a demanda del paciente. Por lo general, en nuestra experiencia, con 7 días cada 8 horas, funciona muy bien y fluidifica un montón lo que es las secreciones. La proporción, a decir verdad, como la prepara enfermería, es la polla entera. Es la polla entera de heparina. Sí, heparina. Ahí está. Una cosita, tuvimos un encuentro de Teleuci Enfermería que me parece que ya está en el canal de YouTube, donde esta pregunta también se le hizo a Enfermería y explicitaron cómo lo preparaban. Así que si van al link de esa charla, probablemente esta información esté ahí. Claro, por ahí más minucioso porque la claro, prepara con más detalle enfermería. por la prepara enfermería. Claro. Bien. Bueno, hasta ahí un poco lo que es la parte respiratoria, tanto en el síndrome inhalatorio como cualquier paciente quemado. Después, bueno, si tienen alguna duda, vuelven a escribirnos o me preguntan al final. Y acá arrancamos lo que es la parte un poco más a nivel corporal, digamos, ¿no? Y motor. Nosotros con un paciente quemado luchamos mucho con lo que es el edema. ¿Por qué? Porque cualquier paciente quemado, y sobre todo un gran quemado, va a tener un aumento en lo que es la permeabilidad vascular, va a acumular el fluido en el espacio extracelular y va a disminuir lo que es el flujo sanguíneo en la zona, por el propio edema, obviamente, y va a generar un déficit de oxígeno en dicha zona. Nosotros luchamos mucho con el edema porque justamente es la zona que nosotros lo que queremos disminuir como para que la herida no se profundice.
no sé si sabían, pero bueno, están en cualquier lesión, se denominan las zonas de Jackson, en donde tenemos una zona central de necrosis, que esa ya está perdida, que allá hay daño celular y es irrecuperable. En la periferia de esa zona tenemos una zona de éstasis, que esa es la que queremos abordar, porque hay células viables y hay otras que no, y con el edema se ven afectadas, entonces por eso es nuestra desesperación por disminuir el edema. Y después la zona de hiperemia, que esas son células vitales, que bueno, por lo general no sé si todo va bien con la reanimación hídrica y con las diferentes técnicas que ahora vamos a hablar, no habría riesgo. Acá vemos una manito que, bueno, obviamente como nosotros hacemos pediatría, es una mano muy pequeña y que enseguida se dematiza y se nota mucho en la imagen, así que ahí nosotros la abordamos con de diferentes formas, que ahora lo decimos, como para favorecer esa disminución de edema. Y acá en el cráneo, que es una zona más ósea, digamos, podemos evaluar bien el edema que está ahí, se ve bien ahí la huella del dedo, como queda marcado por el edema que hay a nivel craneal. ¿Cómo trabajamos nosotros con esta cuestión como para dar nuestro aporte, además de obviamente la reanimación hídrica que hacen los médicos? Esto lo hacemos siempre en conjunto, como hablábamos recién, con el equipo. Sobre todo en esto nos dedicamos mucho con enfermería, del posicionamiento correcto para tratar de disminuir el edema, con cuidados posturales, con presoterapia en la etapa aguda, con la movilización del paciente ni bien podamos, y siempre con el objetivo, todo el equipo en claro, de evitar esta profundización de las quemaduras que hablábamos recién, evitar posiciones viciosas desde el momento cero y minimizar las futuras secuelas. Ya con una quemadura, cómo la vemos desde un momento cero, nosotros sabemos cómo va a estar la secuela, dónde va a tender a la retracción. Entonces ya desde entrada lo vamos cuidando. Ahí vamos a ver una por una. Acá vamos a ver el posicionamiento y cuidados posturales. Nosotros contamos con estas cadenas con unas cinchas que lo podemos colgar desde el techo. En todos los techos tenemos unos ganchitos en donde podemos colgar esto como para favorecer la disminución del edema por la misma posición del miembro, por la gravedad, claro. Siempre cuidando los apoyos. Esta zona es acolchonada, así que no generaría ningún daño a nivel de la mano. Hay que tener en cuenta que la mano no quede colgando, porque obviamente el edema va a ir a los dedos, así que tiene que quedar bien alineado todo el miembro. Y ahí ven cómo le cuidamos el codo, para que justamente también no quede doblado el codo, porque si no el edema va a ir ahí. Tiene que estar bien alineado todo el miembro. Tanto miembros superiores como inferiores también lo podemos hacer. Ven que tiene presoterapia en la cara, ya desde el momento agudo, el paciente está intubado, estaba cruento, recién llegado, así que ya se le fue haciendo, incluso en las manos también. Y en todo el resto del cuerpo tiene un vendaje oclusivo que también favorece la disminución del edema al hacer presión. Esto es lo que hablábamos recién de la presoterapia en una etapa aguda. Nosotros tenemos este vendaje, que es un vendaje, como dije anteriormente, autoadherente, semipermeable, es elástico. Nosotros realizamos sobre todo en lo que es mano y cara, porque es un vendaje un poco caro. Nosotros acá contamos con esto, en otros lados lamentablemente no se puede contar con esto, pero bueno, se puede inventar algo con alguna venda elástica o con lo que haya, como para favorecer justamente en estas zonas que son más funcionales y estéticas, desde el momento cero trabajarlas y disminuir la mayor secuela posible. Nosotros ya tenemos un diseño que lo fueron haciendo desde las kinesiólogas que estaban anteriormente, que ya se jubilaron en el área, con Georgina, con los cirujanos, así que la verdad que siempre funciona muy bien, así que se sigue haciendo ese mismo diseño y lo mismo para las manos. Y lo que hablábamos recién, nosotros entramos a movilizarlo mucho a los pacientes en una etapa aguda, hablando, ¿no? Al quirófano. Tenemos la posibilidad de trabajar muy en conjunto con los cirujanos, de estar siempre también al tanto de lo que le están haciendo y de entrar al quirófano y poder movilizarlos bajo anestesia. Entonces al paciente, como son sometidos a procesos
claramente dolorosos, la verdad que son chicos, les da miedo y demás, a veces el quirófano es un buen momento para tratar y para evaluar, justamente. Hay veces que es difícil evaluar afuera por lo que decía anteriormente, entonces bajo anestesia vemos bien los rangos articulares de todos. Muy bien. Y en la habitación, acá pusimos 2 fotitos que son del momento agudo, que subagudo en realidad, ya habiendo retirado el tubo, son las primeras veces que movíamos a estos pacientitos. Ven que son periodos de intubación y de mucho tratamiento muy largo, son pacientes grandes, quemados, entonces, no sé, no lo tengo tan la estadística, pero los tenemos un mes o más ventilados. Entonces en esos momentos tenemos que, propio por la quemadura, lleva un catabolismo muscular y más todo este periodo ventilado y con pseudoanalgesia, están muy débiles. Y ya desde el momento que le retiramos el tubo tratamos de ir cambiando los decúbitos y movilizarlos en la habitación. Bueno, incentivándolos con juegos, con lo que al paciente le gusta. Tenemos que tener en cuenta que en una quemadura el objetivo inmediato y principal que tenemos es preservar la vida y la cobertura de la herida, ¿sí? Eso no va a impedir la rehabilitación precoz e intensiva. Ni bien podamos, nosotros ya lo estamos moviendo y lo estamos trabajando. Nuestro objetivo a corto plazo, que hablando ahora de la etapa aguda, es preservar el rango del movimiento, su capacidad funcional, reducir los efectos del edema, por lo que hablábamos anteriormente, y lo que lleva al periodo de inmovilización prolongada. Más a largo plazo, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, es fomentar una vida independiente, compensar cualquier pérdida funcional que haya tenido el paciente, buscar de alguna forma volver a sus actividades de la vida diaria y a sus actividades motrices integradas. La distribución y profundidad de la quemadura, lo que hablábamos anteriormente, me va a predecir cuál va a ser el patrón de la deformidad y las contracturas articulares que va a tener el paciente. Yo ya sé que si, por ejemplo, se quemó el cuello, me va a tender a la flexión del cuello. Si se quemó el miembro superior, me va a tender a flexionar el codo, a flexionar la muñeca. Siempre el patrón va a ser más a flexión, ¿sí? Entonces la posición más cómoda es la que decimos que es la más deformante. Nosotros siempre buscamos tener elongado al paciente. Y para eso, para contrarrestar esas fuerzas contráctiles, tanto musculares, articulares y sobre todo, en este caso, de la piel, por la cicatriz, vamos a utilizar férulas, almohadas, correas, yesos, lo que tengamos a disposición y lo que vayamos evaluando a cada paciente que cumpla más con el objetivo que nosotros queremos. Según la edad también, porque depende de muchas cosas. Acá tenemos... Uy, se me fue. Ay, no apareció la... Ah, no, está bien. Tenemos que tener en cuenta que tenemos zonas especiales, con lo que decía recién. Que son, de zonas especiales se denominan las zonas funcionales, como las manos, las articulares, también la cara y los genitales, ¿sí? Entonces aparecen lo que son en esas zonas unas bridas, que es como la que vemos del paciente en el cuello. Que esa brida es una brida compuesta, viene desde la parte ya la parte del esternocleidomastoideo más o menos, de la clavícula y del hombro. Vemos que es una intersección de 3 líneas de tensión. Acordémonos que un brazo quemado no es como solo el brazo quemado. El cuerpo está encadenado, va en conjunto y cuando compromete muchas articulaciones, claramente la línea de tensión va a comprometer todas esas articulaciones. Decimos siempre que la piel es solidaria, entonces va a tratar de ayudar al segmento que está afectado. Entonces va a empezar el síndrome de la sábana corta, digamos, ¿no? Tira de un lado y claro, el otro se me viene. Así que justamente nuestra estrategia, como decíamos antes, es el uso de las férulas. También nosotros contamos, por suerte, con materiales de termomoldeable de baja temperatura, que lo moldeamos con agua caliente y le damos la forma que nosotros queremos. No siempre se cuenta con esto, pero justamente se puede utilizar cualquier material, ahí es la creatividad e ingenio de cada uno, para justamente cumplir la función que quiero. Si yo tengo en claro
qué es lo que busco en el paciente, puedo ir utilizando diferentes tipos de materiales, lo que yo tenga con acceso, como para cumplir esa función. Acá vemos que le estamos estirando las rodillas, con una valva AFO, buscando que no toque el talón para evitar el decúbito, una escara, por esto que decíamos de la internación prolongada. En las manitos para favorecer la flexión de la metacarpofalángica y extensión de las interfalángicas de la mano, favorecer la extensión de la muñeca, los coditos están estirados, el bracito derecho me parece que ahí está estirado más por la vía, pero también utilizamos las almohadas como para estirarlo, y el paciente tiene BNI y no hay ningún problema. Nosotros no quita que el paciente esté por ahí con algún apoyo ventilatorio o en otra situación y que también podamos continuar con el tratamiento motor. Las férulas las dividimos en preventivas y progresivas. Las férulas preventivas son aquellas que nosotros sabemos lo que hablábamos recién. Desde el momento cero yo sé que si tiene afectado, por ejemplo, la parte posterior del miembro inferior, sé que me va a atender a flexión del hueco popliteo. Entonces yo ya sé a lo que me va a atender la retracción. Entonces ya en el momento cero, preventivamente, le comienzo a poner férula y elongarlo. En cambio, progresivas son en un momento posterior, que es lo que vamos a ver el próximo encuentro también, que son cuando ya hay alguna retracción instalada, pero que puede ir revirtiendo con el tratamiento de elongación y de ejercicios. En ese caso, la vamos moldeando de acuerdo a la retracción que tiene y todos los días la podemos calentar e ir estirando el material, así, o lo que tengamos, ¿no? Y va haciendo progresivamente ir ganando rango articular. Bueno, cuestiones a tener en cuenta, que esto es un poco lo que hablaba recién, la comunicación permanente con los cirujanos y con todo el equipo. Nosotros tenemos coberturas definitivas en lo que es un paciente con una quemadura AB profunda o una quemadura B, necesita de estas coberturas. Tenemos diferentes técnicas en lo que es el autoinjerto. La piel, solamente la piel de cada uno de propia, no genera rechazo, así que tiene que siempre haber una zona que le dé piel a otra, que se llama zona dadora, y va a haber diferentes técnicas para ir cubriendo la zona afectada. De acuerdo siempre a lo que evalúan los cirujanos, esto claramente ellos lo pueden explicar mejor, esto es como para que lo tengamos en cuenta como parte del equipo. Se utilizan en estampillas, en mesh, en lámina y de diferentes espesores, siempre teniendo en cuenta lo que evalúan los cirujanos, justamente porque de acuerdo a qué porcentaje tengo, cuánto es lo sano, como para poder donarle piel a otro sector. Pero a nosotras lo que nos importa como kinesiólogas y lo que nosotras vemos es que todo autoinjerto sabemos que va a retraer a 1/4 de su tamaño que lo colocaron los cirujanos. Entonces, si yo ya sé que se va a retraer, tengo que prevenirlo justamente con lo que hablábamos recién, con elongación, con movilización, con ferulado, posicionamiento y entrenamiento a la familia y al paciente. Y bueno, justamente por qué retrae tanto es porque está desprovista de su paquete vasculonervioso original, esa piel que se sacó de un lado y se puso en otro. Entonces va a perder siempre lo que es la elasticidad. Acá vemos un ejemplo en una manito que justamente como las láminas están puestas a nivel del dorso y comprometen la articulación metacarpofalángica e interfalángica, me va a llevar a lo que es extensión de la metacarpofalángica y de todos los dedos hacia dorsal. Justamente la funcionalidad de la mano es que yo pueda flexionar estas articulaciones. Así que luego de 48 o 72 horas, cuando los cirujanos lo evalúan, lo desvendan como para ver si ese injerto prendió, nosotros podemos generar, junto con los cirujanos, ¿no? Generar presión para valorar el relleno capilar. Sin hacer movimientos de cizallamiento ya lo podemos empezar a elongar progresivamente y de a poquito. Ven que ahí los bordes, ellos siempre dejan un rango de
de seguridad, los bordes, estos bordecitos se van a ir saliendo, pero esto está bien integrado, ¿sí? Y yo me doy cuenta por lo que decíamos recién, apretar y ver el relleno capilar. Uy, ahí está. Ven que de a poquito ya en el tercer día uno ya lo puede empezar a movilizar e incluso ferular. Porque yo ya sé, si bien tiene el rango completo, ya sabemos a lo que va a tender ahí, ¿sí? Esa retracción. Muy bien. Y otra cobertura definitiva que tenemos es el colgajo, ¿sí? Que realizan también los cirujanos, que es una técnica que la utilizan más que nada cuando hay pliegues de flexión y zonas especiales, porque la calidad de la piel claramente es diferente. ¿Por qué? Porque tallan lo que es la piel con sus 3 capas, mantiene el plexo vasculonervioso y justamente por ese motivo mantiene la elasticidad de la piel, no se ve afectada. Hay diferentes tipos de avance, de transposición a distancia, de diferidos, y justamente como es un paquete vasculonervioso que lo mantiene, no debemos hacer movilización pasiva por 15 días, ¿sí? Hay que darle tiempo a que se integre. Lo que sí podemos trabajar es la movilidad activa, pero en pequeños rangos a partir del 5.º día. En pediatría, claramente uno lo hace a través del juego, en los chicos adolescentes ya uno les puede ir indicando, pero de forma progresiva y viendo obviamente algún signo de dolor o molestia del paciente y de una forma controlada. Acá vamos a ver un ejemplo en un colgajo en este nene que tiene muy afectada la cara y como dijimos anteriormente, se utiliza sobre todo cuando hay zonas especiales o de flexión. Ahí vemos el avance de lo que le hicieron, bueno, la exposición que le hicieron en la mejilla izquierda a este chico. Muy bien. Que claramente a él le va a favorecer mucho en lo que es la movilidad del cuello y también a nivel estético, ¿no? Y en la movilidad de la boca. Bueno, y para finalizar, para tener en cuenta que hay ciertas complicaciones a nivel kinésico que nosotros tenemos y que siempre estamos observando y evaluando, que va a ser esta presencia y persistencia de edemas. Entonces tratar de trabajarlo a través de las cosas que vimos, de presoterapia, de movilización, de posicionamiento. Vamos a tener retracción de injertos y zonas quemadas repitelizadas, perdón. Todo el tiempo lo tenemos que evaluar. La verdad es que es prácticamente diario que uno evalúa al paciente, aprovecha tanto el quirófano como las radioterapias para evaluar al paciente desnudo, entero, como para poder ver cómo va toda la línea de tensión y cómo va, es lo que decíamos recién. Hay que mirar el cuerpo un todo, no hay que mirar solamente un brazo o solamente una mano, porque por ahí nos estamos salteando alguna articulación o alguna zona que se ve afectada. Y la aparición de cicatrices hipertróficas, que ya en un momento subagudo las puedo ir viendo. Yo también voy sabiendo cuánto tardó en repitelizar, o cuánto se tardó en cubrir, o si perdió injertos ahí. Todo me va hablando de que si yo voy siguiendo la historia del paciente, puedo ir anticipándome de qué zonas sé que van a hipertrofiar seguramente más que otras, que eso también lo vamos a ver el próximo encuentro, se los estoy vendiendo el próximo encuentro. Y bueno, tenemos que saber que justamente hay producción de colágeno a las 24 horas, y que yo vaya y lo elongue 5 minutos, la verdad es que no voy a ver diferencia. Por eso utilizamos tanto y hacemos mucho énfasis en el posicionamiento y en la elongación permanente y preventiva desde el momento cero. Así que, bueno, eso por hoy es todo. Muchísimas gracias. Acá dejamos igual los mails de Georgina y mío, como para cualquier duda si surge después en algún momento, sobre todo los que lo ven después. Excelente, excelente, realmente. Gracias. Porque te digo, desde el lado médico, esta es una charla que nunca recibí. Nosotros indicamos que venga el kinesiólogo, la movilización temprana y qué sé yo, pero los fundamentos, la base teórica y la experiencia de ustedes es realmente enriquecedora. No sé si algunos de los que están
participando del encuentro. Si quiere hacer directamente a través del Zoom alguna pregunta o algún comentario o compartir alguna experiencia, estamos abiertos a que lo hagan. ¿Pregunta de chat? No, en el chat estuvo solamente esa pregunta de Doris desde Salta. Doris es médica de terapia intensiva de Salta. Ahí se conecta aquí. Julia. ¿Paula está todavía? ¿Paula Herbas? Hola Doris, ¿estás por ahí? Hola, sí, muchas gracias. Excelente la presentación. Justo las kinesiólogas estaban ocupadas, así que les voy a pasar luego la grabación de la charla. Bueno, buenísimo. Largalas un poco a las kinesiólogas para que escuchen la charla. La próxima. Bueno, muy bien. Está bien. Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más o reforzar con algún comentario. No, tenemos el próximo encuentro también todavía. Claro.